Estamos acostumbrados a pensar que el difunto Marlon Brando fue una tragedia. Un hombre viejo, gordo y perezoso, que había perdido la cabeza y el talento. Pero, ¿y si te dijera que esto es una mentira? ¿Y si su supuesta locura fue un acto de terrorismo cuidadosamente planificado contra una industria que él despreciaba? No perdió la razón. Simplemente dejó de fingir que le importaba. Greta Garbo se fue para seguir siendo una leyenda. Marlon Brando se quedó para convertirse en una pesadilla. En la historia del cine han existido dos estrategias de salida: desaparecer y dejar al público con hambre, o quedarse y obligar al público a atragantarse. Brando eligió la segunda. Hiciste clic en esto porque quieres entender quién era realmente el padrino. ¿Un genio que perdió la cordura? ¿O un troll de nivel 80 que le ganó el juego al sistema? Para responder a esta pregunta, no nos limitaremos a enumerar sus películas. Vamos a diseccionar 3 momentos concretos en los que Brando le partió la realidad sobre la rodilla. Descubriremos por qué en realidad rechazó el premio Oscar. Y alerta de spoiler: no fue solo por el bien de los pueblos nativos. Analizaremos por qué usaba un audífono en el set y por qué creía que memorizar diálogos era una señal de falta de talento. Y finalmente, llegaremos al rodaje de Apocalypse Now, el momento en el que casi llevó al director al suicidio para crear una obra maestra. Revisé decenas de memorias escritas por sus colegas, leí transcripciones de sus diarios personales en audio, y estudié informes de rodajes para armar un retrato que normalmente no se muestra en los documentales. Olvida la imagen de un hombre gordo y perezoso. Te demostraré que Brando fue el primer punk en la historia del cine. Y este caos no comenzó con su nacimiento, ni siquiera con El Padrino. Todo comenzó en el momento en que decidió decirle que no al premio más prestigioso del planeta. Círculo 1. El sabotaje como arte. ¿Crees que conoces esta historia? El año era 1973. Marlon Brando ganó el premio de la Academia por su papel de Vito Corleone. Pero en lugar de subir al escenario, envió en su lugar a una mujer nativa americana, Sachin Littlefeather, para rechazar el premio como protesta contra la opresión de los pueblos indígenas. Esa es la versión oficial, la versión escrita en los libros de texto de la historia del cine. Pero si miramos más profundo, si analizamos la psicología de Brando en ese momento, vemos algo completamente distinto. Esto no fue simplemente activismo político. Fue el acto de sabotaje más sofisticado, público y brutal en la historia del mundo del espectáculo. Fue el momento en el que Brando decidió poner a prueba el sistema y preguntar: ¿puedo escupirle en la cara al rey y hacer que me pida más? Para entender la magnitud de este acto, debemos recordar el contexto. Principios de los años 70. Antes de El Padrino, Brando era considerado veneno para la taquilla. Los estudios no querían trabajar con él. Era un paria, una noticia vieja, un genio que había perdido el control. Cuando Francis Ford Coppola peleó por él, los productores pensaron que había perdido la razón. Y entonces se estrenó El Padrino. La película se convirtió en un fenómeno. Brando regresó a la cima. Hollywood es un tipo de culto muy particular. Le encantan las historias de hijos pródigos. Estaban listos para perdonarle todo: sus caprichos, su carácter difícil, sus fracasos del pasado. La ceremonia de 1973 estaba destinada a ser un acto de gran reconciliación. La industria había preparado el becerro gordo para ser sacrificado en honor al regreso del pródigo Marlon. El premio de la Academia no era solo un galardón, era un símbolo. Eres nuestro otra vez. Te amamos. Acepta nuestro amor. Cualquier otro actor en su lugar habría ido arrastrándose de rodillas hasta ese escenario. Recibir un premio de la Academia después de una década de olvido es el punto más alto de una carrera. Es validación, es dinero, es inmortalidad. Pero Brando odiaba ser amado por algo que él consideraba falso. Despreciaba la idea misma de que los actores debieran competir entre sí como caballos de carreras. Y entonces llega el clímax.
Roger Moore y Liv Ullmann anuncian al ganador. La sala estalla en aplausos. Todos esperan a Marlon. Esperan un smoking, una sonrisa, lágrimas, un discurso sentimental, agradecimientos a su madre y a la academia. En lugar de eso, una mujer pequeña, vestida con atuendo tradicional apache, camina hacia el escenario. Presta atención a los detalles si alguna vez vuelves a ver estas imágenes. Mira el rostro de Roger Moore. Él le extiende la estatuilla, el ídolo dorado por el cual la gente en esa sala sería capaz de matar. Y Sa-Chen hace un gesto que rompe la realidad. Levanta la palma de la mano hacia adelante, un gesto de rechazo. Empuja físicamente el santo grial de Hollywood. En ese momento se produce un cortocircuito en la sala. Brando no simplemente se ausentó, como había hecho George C. Scott algunos años antes. No. Brando secuestró la transmisión. Robó su espectáculo. 85 millones de personas viendo en vivo no presenciaron el triunfo de Hollywood. Presenciaron su humillación. Brando los obligó a escuchar sobre la masacre de Wounded Knee, sobre cómo la industria cinematográfica convierte a los nativos americanos en salvajes. Pero seamos honestos. ¿Por qué esto es sabotaje y no simple caridad? Porque Brando sabía que no podían eliminarlo. Era demasiado grande. Si cualquier otra persona hubiera hecho esto, su carrera habría terminado en ese mismo segundo. Pero Brando utilizó el poder recién adquirido del padrino para castigar a las mismas personas que le habían otorgado ese poder. Estaba sentado en su casa viendo la transmisión en un pequeño televisor. Los testigos dicen que no parecía un hombre realizando un acto heroico de protesta política. Parecía satisfecho. La realidad superó las expectativas. Hollywood esperaba gratitud y recibió un espejo. Brando les mostró: su premio es basura. No necesito su aprobación. Puedo tomar el momento más importante de su calendario y convertirlo en una lección sobre genocidio, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Esto fue una demostración de poder. Dijo: ya no juego con sus reglas. No soy un producto. Soy caos. Muchas personas pensaron que ese era el final. Que después de una bofetada así, nunca volvería a ser invitado al cine respetable. El público en la sala se dividió entre quienes abucheaban y quienes aplaudían, pero todos estaban conmocionados. La gente susurraba: se volvió loco, ha destruido su carrera. Pero aquí está la paradoja que solo Brando entendía. Cuando violas las reglas de una forma tan brutal, te vuelves más grande que el juego mismo. A la mañana siguiente, estaba en las portadas de los periódicos de todo el mundo. No como un actor que había recibido una estatuilla, sino como un hombre que se atrevió a decirle no al sistema. Sus honorarios no bajaron, se dispararon. Demostró que no podía ser controlado, y eso lo hizo aún más deseable. Convirtió el rechazo de un premio en una actuación que fue recordada mejor que cualquier papel de ese año. Esta fue la primera lección de su manual sobre cómo destruir una carrera. Si quieres volverte inmortal, deja de intentar agradarle a todo el mundo. Hazlos sentir incómodos. Pero si crees que el rechazo del premio de la Academia fue el punto máximo de su rebelión, te equivocas. Fue solo un calentamiento. Brando apenas estaba empezando. Pronto se dirigiría a las selvas de Filipinas para hacer una película sobre la guerra de Vietnam, y allí desataría un infierno tal que, en comparación, el incidente del premio de la Academia parecería una travesura infantil e inocente. Allí, en la jungla, ya no solo rechazaría un premio, rechazaría el guión, rechazaría la lógica y rechazaría la cordura misma. Círculo 2. El corazón de las tinieblas. El año era 1976. Filipinas. Un calor tan intenso que te derrite el cerebro. Los tifones destruyen los decorados. Martin Sheen sufre un infarto justo en el set. Francis Ford Coppola ha hipotecado su casa, su automóvil y su futuro para hacer Apocalypse Now. Está equilibrándose al borde del suicidio. La única cosa que lo mantiene a flote es el pensamiento de Marlon Brando. Brando es el salvavidas.
Se supone que debe llegar, interpretar al coronel Kurtz, el soldado ideal, en forma, disciplinado, un boina verde, llevado a la locura por su propia grandeza, y salvar la película. Coppola espera a un profesional. Le ha pagado una suma sin precedentes de $3,5 millones por un mes de trabajo. Y entonces Marlon llega al campamento. Cuando Coppola lo vio, se le cortó la respiración, no de admiración, sino de horror. Lo que salió del automóvil no era un boina verde. Lo que salió del automóvil era algo enorme, amorfo y pesado. Brando pesaba cerca de 140 kilogramos. Era tan grande que no cabía en ningún uniforme militar hecho para él. Apenas podía caminar. Pero lo peor aún estaba por venir. Coppola, con la voz temblorosa, le preguntó: ¿Leíste el libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, en el que se basa la película, verdad? Brando lo miró con su mirada pesada y somnolienta y respondió: No. Y tampoco leí el guión. Es estúpido. Este es el momento en el que cualquier director normal debería haber despedido al actor, haberlo demandado y haber cerrado el proyecto. Brando había tomado $3 millones como adelanto. Llegó sin preparación, con sobrepeso, y se negó a aprender sus diálogos. Parece la mayor estafa en la historia del cine. Todos en el set estaban convencidos de que Brando simplemente se estaba burlando de ellos. Había venido a cobrar el cheque y a destruir a Coppola. Pero aquí es donde la realidad empieza a romper las expectativas. Brando no era perezoso. Era la única persona en la jungla que entendía de qué trataba realmente esa película. Miró el guión y vio a un villano hollywoodense estándar. Un general que se volvió loco. Aburrido, plano, falso. Brando entendió que, si lo interpretaba tal como estaba escrito, sería solo una película de acción. Y él quería crear un mito. En lugar de filmar, obligó a Coppola a pasar una semana con él en una casa flotante, simplemente hablando. Imagina el nivel de tensión. Un equipo de filmación de cientos de personas está parado. El dinero se quema a cada segundo. Y Brando, mientras tanto, le da lecciones al director sobre la naturaleza del bien y del mal, mientras come helado. Lo estaba quebrando. Forzó al director a abandonar sus propias ideas. Brando lo convenció. Mi personaje no puede ser solo un militar. Debe ser algo místico, enorme, como una estatua de Buda llena de maldad. ¿Su exceso de peso? Brando convirtió ese defecto en la decisión artística central de la película. Exigió ser filmado solo en sombras, solo en primeros planos, sacando fragmentos de su rostro desde la oscuridad. Sabía que su cuerpo masivo, vestido de negro, parecería un monolito, como una montaña que oculta una amenaza. Si hubiera sido delgado, habría sido solo un soldado. Al ser enorme y estar oculto en la oscuridad, se convirtió en una deidad. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Una mañana apareció en el set con la cabeza completamente rapada, sin aviso. Vio esa imagen en su imaginación y simplemente la hizo realidad. Un cráneo calvo brillando en la penumbra de la cueva. Esa imagen se volvió icónica. No estaba en el guión. Fue puro instinto de Brando. Y finalmente, el famoso monólogo sobre el horror. Brando nunca aprendió el texto del guionista. En su lugar, mientras se filmaban las escenas finales, comenzó a improvisar. La historia legendaria sobre vacunar a los niños contra la polio, y luego que el enemigo les cortara los brazos a esos niños, no estaba en el papel. Brando la sacó desde las profundidades de su subconsciente directamente frente a la cámara. No estaba interpretando un papel. Estaba sumergiéndose a sí mismo y a Coppola en un trance real. Murmuraba, susurraba, hacía pausas que duraban una eternidad. Los directores de fotografía perdían la cabeza, sin saber cuándo apagar la cámara. ¿El resultado? Esos 15 minutos en los que Brando aparece en pantalla cambian la estructura misma de la película. Antes de su llegada, es un drama bélico. Después de su llegada, se convierte en horror psicológico. Brando demostró esto,
La perfección no nace del orden, la perfección nace del caos. Si hubiera sido un profesional, si hubiera bajado de peso y memorizado sus diálogos, habríamos recibido solo una buena película. Pero como fue un saboteador, como obligó a todos a su alrededor a sufrir y adaptarse a su locura, recibimos una obra maestra. Forzó a la realidad a doblarse ante él. No estaba interpretando al coronel Kurtz, quien crea su propio reino en la jungla en desafío al mando. Brando se convirtió en Kurtz al crear su propio reino en el set, en desafío al director. Coppola admitiría más tarde que fue precisamente este caos lo que hizo grande el final. Brando destruyó el guión para encontrar la verdad. Pero ¿cómo logró exactamente ofrecer monólogos filosóficos tan profundos sin memorizar una sola línea de texto? ¿Cómo podía interpretar a un genio si sus ojos se movían constantemente, como si estuviera buscando algo? La respuesta a esta pregunta es aún más cínica y más brillante. No era solo pereza. Era una tecnología que Brando inventó para matar la actuación, para siempre, en su sentido clásico. Y para hacerlo, necesitaba un pequeño receptor de radio y una cantidad descomunal de audacia. Círculo 3. Un audífono en el oído y tarjetas con texto en la frente. Imagina la escena. Eres un actor joven y ambicioso. Has memorizado tu papel a la perfección. Llegas al set de El Padrino para rodar una escena con el gran Marlon Brando. El corazón te late con fuerza. Cámara. Acción. Miras a los ojos de la leyenda, esperando ver la sabiduría abismal de Don Corleone. Pero Brando no te está mirando a los ojos. Está mirando tu frente, o tu hombro, o la lámpara detrás de tu espalda. Te sientes incómodo. Piensas, Dios mío, ¿estoy actuando tan mal que ni siquiera puede mirarme? No. Simplemente es porque hay una tarjeta con sus diálogos pegada detrás de ti. Durante décadas, Hollywood estuvo lleno de historias sobre Brando no aprendiendo sus papeles. Los críticos y los envidiosos lo llamaban el colmo de la falta de profesionalismo. Bebió tanto que se le fue la memoria y no puede recordar 2 frases. Susurraban en los pasillos. Simplemente no le importa, es un gato gordo y perezoso, escribían los periódicos. Esto es una mentira. Y esta mentira oculta una de las revoluciones más profundas en la actuación. Brando realmente odiaba memorizar texto, pero no porque tuviera mala memoria. Podía recitar a Shakespeare durante páginas enteras cuando quería entretener a los invitados en una fiesta. Se negaba a aprender los guiones de forma deliberada, ideológica y por principio. Su filosofía era simple y letal. En la vida real no sabemos qué vamos a decir en el siguiente segundo. ¿Por qué el cine debería ser diferente? Piensa en cómo hablamos en la realidad. Buscamos las palabras. Dudamos. Hacemos pausas para dar forma a un pensamiento. Nuestros ojos se mueven mientras el cerebro busca el verbo correcto. Es precisamente este proceso de búsqueda lo que hace que el habla esté viva. Ahora piensa en los malos actores. Disparan los diálogos como una ametralladora. Saben lo que su compañero va a decir y ya tienen la respuesta preparada. Esto no es un diálogo. Es ping-pong con frases memorizadas. Es falsedad. Y eso enfermaba a Brando. Usó las tarjetas con texto, llamadas tarjetas para idiotas, en el set, para hackear este mecanismo. Al colgar el texto por toda la habitación, en el set, en los objetos, en la espalda de los camarógrafos, se obligaba a leer las líneas en el mismo momento de la filmación. Esto creaba un efecto físico único. El público veía la mirada de Brando vagar. Lo veía entrecerrar los ojos como si estuviera mirando algo lejano. El público pensaba, oh, mira, Don Corleone está sopesando una decisión difícil. Pero en realidad, Marlon estaba intentando descifrar la letra de un asistente en una tarjeta pegada a un árbol. Esta mirada errante se convirtió en su sello personal. Creó el efecto de una presencia absolutamente documental. No estaba interpretando a un hombre que pensaba. Estaba genuinamente involucrado en una tarea cognitiva real, ahí mismo, frente a la cámara.
Pero Brando no se detuvo en las tarjetas. Las tarjetas eran la era analógica. En años posteriores, pasó a un nivel de sabotaje propio del cyberpunk. Comenzó a usar un diminuto receptor de radio en el oído. La explicación oficial para los estudios era: el señor Brando quiere escuchar mejor al director. La realidad era que, en la habitación de al lado, un asistente se sentaba con un micrófono y le leía los diálogos durante la toma. Esto llevaba a sus compañeros de escena al borde de la locura. Imagina la situación. Estás interpretando una escena trágica, llorando, gritando, y frente a ti está Brando con el rostro de piedra, escuchando las voces en su cabeza. Pero la técnica funcionaba de manera brillante. El asistente decía una línea. Brando la escuchaba. Su cerebro procesaba la señal. Y solo una fracción de segundo después, la repetía con los labios. Aparecía un micro retraso, un desfase apenas perceptible. Era precisamente ese desfase lo que creaba la sensación de que el pensamiento estaba naciendo en su mente, en ese mismo instante. Esto era antiactuación. A veces, iba aún más lejos, convirtiendo el rodaje en un experimento absurdo. Hubo casos en los que pidió que su audífono no estuviera conectado a un asistente, sino a un escáner policial o a una estación de radio común. Imagina la escena. Un diálogo tenso sobre el destino del mundo. El rostro de Brando de repente se retuerce en una emoción extraña, inapropiada, pero aterradoramente viva. El director está encantado. ¡Qué actuación tan compleja! ¡Qué subtexto! Y en ese mismo momento, Brando simplemente acaba de escuchar en la radio sobre bomberos apagando un incendio en un refugio de gatos, o un pronóstico del tiempo. Estaba reaccionando a estímulos reales dentro de una escena ficticia. Estaba dejando que el azar, el caos del mundo real, entrara en el ambiente estéril del cine. Esta era su forma de luchar contra el aburrimiento. Odiaba la previsibilidad. Si sabía lo que iba a decir, se aburría. Y si el actor está aburrido, el público también se aburrirá. Al arriesgar la toma, al parecer un idiota con un audífono en la oreja, lograba lo principal: vida dentro de sets muertos. Los críticos veían pereza. Brando veía un método. Convirtió sus defectos, su negativa a memorizar, en una herramienta que hacía que sus interpretaciones fueran inalcanzables para aquellos que honestamente aprendían sus lecciones. Demostró que en el cine, como en la vida, lo que importa no es lo que dices, sino cómo guardas silencio mientras buscas las palabras. Para finales de los años 70, había perfeccionado este método. Podía llegar al set sin siquiera saber el nombre de la película y aún así actuar de manera brillante, simplemente leyendo de un teleprompter. Y entonces comprendió algo. Si puedo hacer esto con un esfuerzo mínimo, ¿por qué no puedo obtener el máximo dinero por ello? Era hora de monetizar este circo. Era hora de Superman y de un acuerdo que hizo llorar lágrimas de sangre a los contadores de Hollywood. Círculo 4. Los 10 minutos más caros de la historia. El año era 1978. El mundo del cine se encontraba al borde de una revolución, aunque nadie lo comprendía del todo todavía. Los productores Alexander e Ilya Salkind decidieron intentar lo imposible: hacer un blockbuster serio y caro, basado en un cómic. Superman. Hoy esto suena gracioso, pero en aquel entonces los cómics eran considerados basura para niños. Ninguna estrella que se respetara a sí misma quería ponerse mallas y una capa. Para vender esta película al público, los productores necesitaban a un dios. Necesitaban peso. Necesitaban a Marlon Brando. Fueron a verlo de rodillas, suplicándole que interpretara a Jor-El, el padre de Superman. El papel era diminuto, solo unas pocas escenas al comienzo de la película. Cualquier otro actor habría pedido un salario estándar y estaría feliz de aparecer en un posible éxito. Pero Brando ya no era un actor. Para ese momento, se había convertido en el asaltante corporativo más caro del mundo. Miró el guión, olfateó la desesperación de los productores y decidió cometer el robo más audaz en la historia de Hollywood.
Planteó condiciones que deberían haber hecho que los productores se rieran en su cara y lo echaran de la oficina. Primero, $3,7 millones como honorario fijo. Ajustado por inflación, eso equivaldría aproximadamente a entre 15 y 16 millones de dólares hoy. Segundo, casi 12% de toda la recaudación en taquilla. Tercero, el rodaje no debía durar más de 12 días. Y lo más importante, no necesitaba leer el guión con anticipación. Esto no era un contrato, era un ultimátum de terrorista. Brando estaba diciendo, en esencia, trabajaré a razón de $1 millón por semana para un papel que incluso puede ser eliminado, y ustedes me lo agradecerán. ¿Y sabes cuál es la parte más aterradora? Aceptaron. Pero incluso aquí la realidad superó las expectativas. Después de recibir el cheque, Brando decidió que incluso 12 días de trabajo eran demasiado para algo tan estúpido como Superman. En la primera reunión creativa, con una expresión completamente seria, propuso una idea brillante al director Richard Donner. Brando dijo, ¿y quién sabe realmente cómo se ven los habitantes de Krypton? Tal vez se ven como bagels o como maletas verdes. Imagina esta escena. El actor más grande de su generación está sentado en una silla y convence al director de que el padre de Superman debería ser una maleta verde parlante. Brando argumentaba, yo podría darle voz a la maleta desde mi casa. Nos ahorraría mucho tiempo a todos. Y el público quedaría impactado por la audacia conceptual. Mucha gente cree que esto era senilidad. No, era una prueba. Brando estaba probando los límites de la idolatría. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a doblarse solo para tener su nombre en el cartel. Si Donner hubiera aceptado, Brando probablemente se habría reído y se habría ido, porque despreciaba la falta de carácter. Pero Donner le rogó que interpretara a un ser humano. Brando suspiró y aceptó, con el aire de un hombre que está haciendo un favor enorme. El rodaje se convirtió en una farsa. Brando se negó a aprender sus diálogos, como ya sabemos que era su principio. Pero esta vez se superó a sí mismo. En la escena en la que Jor-El coloca al bebé Kal-El en la cápsula de escape y pronuncia un emotivo discurso de despedida para su hijo, el texto estaba escrito directamente en el pañal del bebé. Mira con atención el rostro de Brando en la película, esos ojos llenos de lágrimas y sabiduría, mirando a su hijo. En realidad, estaba leyendo Viajarás muy lejos, hijo mío, desde el trasero del bebé. Este fue el punto máximo de su cinismo. Les vendió la emoción del duelo cósmico, leyendo desde un pañal. Y le pagaron por ello más dinero que por cualquier otro papel en su carrera. ¿El resultado? Su tiempo total en pantalla fue de apenas menos de 20 minutos, incluyendo hologramas pregrabados. Por eso ganó en total, sumando los porcentajes, $19 millones. Christopher Reeve, quien interpretó a Superman, entrenó en el gimnasio, colgó de cables y cargó toda la película sobre sus hombros. Recibió $250,000. Brando ganó más dinero por ir al baño en el set que Superman por toda la película. Pero el golpe final de esta historia ni siquiera es el dinero. Con su comportamiento, Brando creó un precedente que cambió la economía del cine. Antes de él, los actores eran mano de obra contratada. Después de él, se convirtieron en socios. Robert Downey Jr., ganando $50 millones por Los Vengadores, debería encenderle una vela a Marlon Brando cada noche. Fue Brando quien demostró que una estrella es una marca que vale más que la producción de la película misma. Demostró que podía despreciar el material, proponer interpretar a una maleta, leer desde un pañal, y aún así poseer un carisma tan poderoso que la película se convertiría en un éxito. Ganó este juego. Pero como cualquier jugador, necesitaba subir la apuesta. El dinero ya no lo divertía. El poder sobre los productores se volvió rutinario. Necesitaba una nueva forma de entretenimiento. Y en los años 90, cuando su condición física finalmente colapsó y su indiferencia alcanzó proporciones cósmicas,
Encontró un proyecto que le permitió convertir el set de filmación no solo en un lugar de ganancias, sino en un circo surrealista de horrores. Bienvenido a La Isla del Dr. Moreau, el lugar donde Brando finalmente dejó de fingir que le importaba algo y comenzó simplemente a burlarse de la realidad misma. Círculo 5. La Isla de los Monstruos. El año era 1996. Australia. Un infierno tropical. Si el rodaje de Apocalypse Now fue una tragedia que se convirtió en una obra maestra, entonces el rodaje de La Isla del Dr. Moreau fue una farsa que se transformó en una leyenda. Para ese momento, Marlon Brando ya no era simplemente un actor difícil. Era un emperador aburrido. Voló al set no para trabajar, sino para ver hasta dónde podía llevar su locura, antes de que el estudio finalmente dijera, basta. Alerta de spoiler. Nunca dijeron basta. La historia de la producción de esta película es una crónica del colapso. Primero, el director visionario Richard Stanley, que había soñado con hacer esta película toda su vida, fue despedido. Fue reemplazado por el artesano John Frankenheimer. Brando vio esto como una traición. Vio que el arte había muerto y que solo quedaban los negocios. Y entonces decidió vengarse. Si el estudio quería convertir la película en un circo, él se convertiría en el payaso principal. La primera aparición de Brando en el set dejó a todos en shock. Era enorme, pero el peso no era lo importante. Se maquilló a sí mismo. Se blanqueó el rostro y se pintó los labios, haciéndose parecer a una geisha japonesa anciana o a un personaje del teatro kabuki. Pero la cereza del pastel fue lo que llevaba en la cabeza. Brando entró en cuadro con un balde para hielo sobre la cabeza. Sí, escuchaste bien. Un balde común para enfriar champaña. Simplemente lo volteó, se lo puso en la cabeza y dijo, así es como lo voy a interpretar. En ese momento, el director debería haber llamado a los médicos. Los productores deberían haber detenido la producción. Pero Brando poseía un aura de poder tan grande que nadie se atrevió a objetar. Todos simplemente asintieron. Sí, señor Brando, el balde es brillante. Resalta la, frialdad de su personaje. Una vez más, la realidad superó las expectativas. Esto no era senilidad. Brando estaba poniendo a prueba sus límites. Estaba esperando que alguien, quien fuera, mostrara voluntad creativa y dijera, Marlon, quítate ese balde ridículo. Pero todos guardaron silencio. Y cuanto más duraba ese silencio, más absurda se volvía su conducta. Pero el balde fue solo el comienzo. El momento más surrealista llegó cuando Brando conoció a Nelson de la Rosa, el hombre más pequeño del mundo en ese momento. Brando se enamoró de él, no de forma romántica, sino como un niño se enamora de su juguete nuevo y más extraño. Anunció que estaba reescribiendo el guión. El Dr. Moreau ahora tendría un mini yo. Brando exigió que Nelson fuera vestido con ropa idéntica y recibiera el mismo maquillaje. Los guionistas se arrancaban el cabello. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Brando no se inmutó. Al final, se nos entregaron algunas de las imágenes más extrañas en la historia del cine. Un Brando gigantesco, como una montaña, tocando el piano, y a su lado, un diminuto doble. Parecía un sueño febril. Pero para Brando era la forma más elevada de sarcasmo. Literalmente le estaba mostrando al público y al estudio. Miren, he convertido su serio thriller de ciencia ficción en una parodia de sí mismo. Creé un meme viviente 20 años antes de Internet. Su coprotagonista Val Kilmer también era famoso por su carácter insoportable. Todos esperaban un choque de titanes, pero Brando ni siquiera se molestó en pelear. Destruyó a Kilmer con indiferencia. Kilmer intentaba actuar, discutir, atraer la atención hacia sí mismo. Brando simplemente se sentaba en su tráiler con aire acondicionado, comía pizza y solo iba al set cuando le daba la gana. Una vez más, utilizó su famoso audífono. Pero esta vez superó incluso el nivel de Superman.
Técnicos del set decían que Brando a menudo sintonizaba el escáner de la policía local. Justo en medio de una toma, en la que su personaje debía hablar sobre experimentos genéticos y la naturaleza de la humanidad, Brando podía quedarse congelado de pronto y decir: «¡Ah! Hay un robo en Woolworths». El director gritaba: «¡Corte! ¿Qué fue eso?». Y Brando respondía con calma: «Solo la vida, John, solo la vida». La isla del Dr. Moreau fue un desastre de taquilla. Los críticos destrozaron la película. La carrera del director quedó arruinada. Pero Brando salió ileso. Consiguió sus millones. Y lo que es más importante, se divirtió enormemente, convirtiendo una costosa producción de Hollywood en su parque de diversiones personal. Muchos biógrafos llaman a este periodo una caída. Yo lo llamo una liberación. Brando llegó a un punto en el que realmente no le importaba lo que nadie pensara de él. Deconstruyó el cine desde adentro. Nos mostró que, si quitas la pomposidad, la magia del cine y los rostros solemnes, lo que queda es un hombre gordo con un balde en la cabeza, al que le pagan millones para burlarse de todos a su alrededor. Y en eso había más verdad que en todos los dramas premiados de ese año juntos. Pero para entender cómo llegó a esta grandeza cínica, necesitamos rebobinar la película hasta el principio, al lugar donde un Marlon Brando joven, bello y furioso, no estaba destruyendo el cine, sino reinventándolo. Porque antes de convertirse en un monstruo que rompía las reglas, fue un dios que escribió esas reglas él mismo. Regresemos a los años 50, a la camiseta mojada en un tranvía llamado Deseo, y entendamos cuál fue realmente la verdadera revolución de su método. Círculo 6. El nacimiento del método. Para entender cómo Marlon Brando llegó a ponerse un balde de hielo en la cabeza y a leer diálogos desde pañales, tenemos que rebobinar el tiempo. Volver al punto cero. El año era 1951. Y se estrenó un tranvía llamado Deseo. Muchas personas creen que Brando era simplemente un tipo guapo que actuaba bien. Este es un error fundamental. El joven Brando no era un actor. Era un terrorista que entró al museo estéril del teatro clásico y lo hizo explotar desde adentro. Recordemos el contexto. ¿Cómo era el cine antes de Brando? Era el reino de Laurence Olivier y Cary Grant. Era un mundo de alto estilo. Los actores hablaban con dicción perfecta, vestían trajes perfectamente planchados y, incluso al morir en pantalla, caían de manera hermosa y teatral. La actuación se consideraba el arte de la declamación. Había que adoptar una pose, girarse hacia la luz y pronunciar la frase en voz alta y clara, para que incluso una abuela sorda en la última fila del balcón pudiera escucharla. Era una mentira bella y noble. Y entonces apareció Stanley Kowalski. Desde la primera escena, el público experimentó un shock comparable a una descarga eléctrica. En la pantalla no había un caballero, había un animal. Se rascaba, sudaba de verdad, con manchas húmedas bajo los brazos, algo que en los años 50 se consideraba vulgar. Hablaba con la boca llena, murmuraba, se tragaba las terminaciones de las palabras, gruñía. Los críticos de la vieja escuela estaban furiosos. Escribían: «Este hombre no sabe hablar, tiene papilla en la boca». Pero el público, especialmente las mujeres, no podía apartar la mirada de él. ¿Por qué? Porque Brando llevó a la pantalla algo que nunca había estado allí antes: la verdad fisiológica. Su famoso balbuceo no era un defecto de dicción, era un arma. En la vida real, las personas no hablan como en el teatro. La gente balbucea cuando está cansada. La gente susurra cuando le duele algo. Brando obligó al público a esforzar el oído. Destruyó la distancia entre la pantalla y la sala. Forzó al espectador a inclinarse hacia él para captar las palabras, y en ese mismo instante los agarraba por el cuello. A esto se le llama el método, y suele vincularse con el sistema de Stanislavski, pero la realidad, como siempre, es más compleja. Brando odiaba el término «el método».
que él asociaba con Lee Strasberg, a quien, por cierto, despreciaba. Brando se formó con Stella Adler, quien predicaba el poder de la imaginación, no la excavación constante en los propios traumas infantiles. Pero para el público eso no importaba. Lo que veían en la pantalla era electricidad. Mira la escena en la que grita, ¡Stella! Un actor clásico la habría interpretado como una tragedia, con patetismo y gestos dramáticos. Brando la interpreta como un animal herido. Su camiseta mojada y desgarrada se convirtió en el símbolo de una nueva era. Fue el primer hombre en el cine que se permitió ser, al mismo tiempo, un objeto agresivo de deseo sexual y un niño vulnerable que llora. Destruyó la imagen del héroe impecable. Antes de Brando, el héroe debía ser un ejemplo moral. Brando mostró que un héroe podía ser un violador, un bruto, un patán vulgar, y aún así, poseer un magnetismo al que era imposible resistirse. Esto fue una revolución. James Dean, Paul Newman, Robert De Niro y Al Pacino. Todos ellos salieron de la camiseta sudada de Marlon Brando. Sin él, el cine moderno no existiría. Demostró que la verdad fea es más interesante que la mentira hermosa. Pero aquí se esconde la tragedia que explica todo lo que vino después. Brando buscaba la verdad. Quería ser real. Pero Hollywood es una fábrica de sueños, una fábrica de ilusiones. En el momento en que Brando reveló esta nueva forma cruda de actuar, Hollywood la comercializó de inmediato. Su rebelión se convirtió en una marca. Su verdad fue copiada por miles de imitadores sin talento, transformándola en un nuevo cliché. Vio cómo la industria digería su sinceridad y la escupía convertida en dinero. Comprendió que su alma se había vuelto una mercancía. La gente no iba al cine a buscar la verdad, iba a ver a ese Brando salvaje. Fue entonces, en los años 50, cuando nació el cinismo que florecería plenamente en los años 70 y en los años 90. Brando entendió. No quieren entenderme, quieren consumirme. Si en su juventud utilizó su cuerpo y sus emociones para demostrar que el cine podía ser arte, en su vejez, utilizó su cuerpo y su pereza para demostrar que el cine es prostitución. Un tranvía llamado Deseo fue su regalo al mundo. El balde en la cabeza en la isla del Dr. Moreau fue su venganza por la forma en que el mundo trató ese regalo. Comenzó como un revolucionario que quería cambiar el sistema. Terminó como un anarquista que quería quemarlo, mientras él mismo ardía por dentro. Pero incluso después de todo este caos, después de millones de dólares, escándalos y rodajes destruidos, al final de su vida solo quedó una cosa: el silencio. Y cientos de casetes en los que grabó su verdadera voz, una voz que nadie debía escuchar. Nos acercamos al final, al momento en que las máscaras cayeron y solo quedó un anciano en una casa vacía en Mulholland Drive. Círculo 7. Silencio. Los Ángeles, a comienzos de los años 2000. En la cima de Mulholland Drive, se alza una casa que parece más una fortaleza. Las ventanas están cerradas con postigos. En su interior se sienta un hombre que alguna vez fue el símbolo de la belleza y la sexualidad más crudas, y que ahora se ha convertido en prisionero de su propio cuerpo. Los tabloides de aquella época competían en crueldad. Lo llamaban Jabba the Hutt. Publicaban fotografías tomadas con teleobjetivos a través de la reja, saboreando cada pliegue de su gordura. El mundo estaba convencido de que Marlon Brando se había vuelto loco. Un anciano roto y solitario, pasando sus días aferrado a un refrigerador y a un tanque de oxígeno, odiando al mundo entero. Era la imagen esperada. La caída de un titán. Una tragedia que vende periódicos. Pero la realidad escondida detrás de las paredes de esa casa era completamente distinta. Allí no había locura. Lo que estaba ocurriendo era un trabajo continuo, doloroso y profundo de pensamiento, algo que solo se conoció después de su muerte. Cuando Brando murió en el año 2004,
Dejó atrás no solo deudas y un testamento enredado. Dejó cientos de cintas de casete. Resultó que durante décadas, Marlon Brando había llevado un diario en audio. Pero no eran simples notas sobre lo que había desayunado. Era el papel más largo y más honesto de toda su vida. En esas grabaciones no hay padrino, no hay estrella caprichosa. Lo que se escucha es la voz tranquila y suave de un hombre que intenta comprender quién es y por qué está aquí. Utilizaba la autohipnosis. En las cintas a menudo se dirige a sí mismo en tercera persona. Escúchame, Marlon, relájate, eres solo una parte del universo. Era su propio psicoterapeuta, el padre que nunca tuvo y el único espectador al que realmente respetaba. Estas grabaciones ponen patas arriba nuestra comprensión de su pereza y su sabotaje. Creíamos que despreciaba la actuación porque la consideraba indigna. Las cintas revelan la verdad. Despreciaba la actuación porque le recordaba su infancia. Admite que no aprendió a actuar para ganar un premio de la Academia. Aprendió a actuar para sobrevivir. Su madre era alcohólica, y él la sacaba constantemente de los bares. Su padre era un tirano cruel. El pequeño Marlon aprendió a cambiar de máscara, a adaptarse a los estados de ánimo de su padre, a interpretar el papel del niño bueno o del payaso, para evitar los golpes o para calmar a su madre. La actuación es supervivencia, susurra en una de las cintas. Todos somos actores. Actúas para que no te golpeen, actúas para que te amen. Y esta es la idea final, la más poderosa. Brando no destruyó su carrera por arrogancia. La destruyó porque estaba construida sobre su trauma infantil. Cada vez que un director gritaba, ¡acción!, Brando regresaba al estado de un niño asustado que tenía que mentir para no ser castigado. Su obesidad, su grosería, el audífono en el oído, el balde en la cabeza, todo eso era una armadura gigantesca. Construyó una fortaleza de gordura y cinismo alrededor de su alma herida, para que nadie pudiera volver a lastimarlo. Empujó al mundo lejos antes de que el mundo pudiera rechazarlo. En sus últimos años no pasaba los días en la desesperación, sino estudiando ciencia, filosofía e Internet. Podía pasar horas discutiendo cómo funciona un motor o los principios de la aerodinámica. Patentó varios inventos. Buscaba la verdad en el mundo real, porque el mundo del cine era, para él, una fábrica de mentiras. Su muerte, el 1 de julio del año 2004, a causa de una fibrosis pulmonar, se convirtió en el punto final de un guión que él mismo escribió. No hubo miles de fanáticos en su funeral. Fue una despedida privada. Sus cenizas no fueron esparcidas sobre las colinas de Hollywood, sino sobre el Valle de la Muerte y Tahití, lugares donde se sentía libre de máscaras. Entonces, ¿quién fue? La historia lo recuerda como un gran actor que perdió su forma. Pero después de escuchar estas grabaciones, entendemos que fue un gran pensador que accidentalmente se convirtió en actor. Derrotó al sistema de la manera más paradójica. Hollywood compró su rostro, su voz y su talento. Pero Hollywood nunca logró comprar su alma. La escondió. La preservó en cinta magnética, en el silencio de su casa vacía. Demostró que es posible ser la persona más famosa del planeta y aún así seguir siendo un misterio absoluto. Convirtió su vida en una actuación en la que el público solo vio lo que él quiso mostrar. Un payaso, un monstruo, un genio caprichoso. Al verdadero Marlon, se lo guardó para sí mismo. Y en este silencio, en este acto final de partida, se escucha su mayor victoria. No se volvió inmortal por las películas. Las películas envejecen. La cinta cinematográfica se desvanece. Se volvió inmortal porque convirtió su vida en una ecuación imposible de resolver, que todavía estamos intentando descifrar. Se fue en sus propios términos, sin guión, sin director, y finalmente, sin dolor. Entonces, ¿qué vemos cuando observamos esta vida en su totalidad, sin cortes de montaje y sin censura? Estamos acostumbrados a pensar que la historia de Marlon Brando es una tragedia de potencial desperdiciado. Un genio que cambió su don por comida y escándalos.
Pero ese es el punto de vista del sistema. El punto de vista de quienes creen que el sentido de la vida es ser un engranaje conveniente y generar ganancias para un estudio. La realidad aplasta esas expectativas. Brando no es una historia de derrota, es una historia de victoria absoluta, inquietante. Derrotó a Hollywood con sus propias armas. Tomó su dinero, pero nunca les entregó su alma. Convirtió sus defectos, la pereza, el exceso de peso, el carácter difícil, en los activos más caros de la industria. Hizo que el mundo bailara a su ritmo, incluso cuando simplemente estaba sentado en silencio con un balde en la cabeza. Fue el primer punk del cine, y demostró una sola cosa. Si eres lo suficientemente valiente como para ser real, el mundo te perdonará todo, incluso si esa autenticidad se ve fea. El Padrino no destruyó su carrera, simplemente la superó. Entendió que la vida es demasiado corta como para gastarla memorizando las palabras de otros. Y esta es su lección principal para nosotros. No tengas miedo de decepcionar a los demás si ese es el precio de seguir siendo tú mismo. Así que Brando fue el único hombre que miró al monstruo de Hollywood a los ojos y no parpadeó. Convirtió su vida en la actuación más cara de la historia, obligando a los productores a pagar millones por su silencio, su gordura y su desprecio. No era un viejo loco. Era el empresario más exitoso de todos, vendiendo el vacío al precio del oro. La realidad superó las expectativas. Creímos que estaba perdiendo, pero en realidad estaba robando el casino. Pero Hollywood no perdona cosas así. El sistema aprende, y después de Brando, crearon mecanismos para asegurarse de que ningún actor volviera a acumular semejante poder. Reemplazaron las personalidades por franquicias. Reemplazaron a los rebeldes por hombres con trajes verdes, parados frente a una pantalla verde. Entonces, ¿cómo exactamente se vengó la industria por la humillación que Brando le infligió? ¿Y por qué hoy la aparición de un nuevo Marlon es físicamente imposible? He descubierto documentos que muestran cómo los estudios controlan ahora la vida de las estrellas, hasta el nivel de su ADN. Si crees que los actores son libres, estás profundamente equivocado.